Hola, ¿qué tal? El día de hoy en este video te voy a enseñar cómo puedes implementar selectores de fecha y hora para tus proyectos en React. Estos selectores van a permitir que cuando tus usuarios tengan que seleccionar una fecha u hora, simplemente puedan seleccionar lo que serían tus inputs, pueden darle un clic y esto les va a desplegar esta interfaz donde ellos van a tener un calendario para que puedan seleccionar una fecha o puedan navegar entre los diferentes meses y años. Como puedes ver, es una interfaz muy bonita, muy bien cuidada y que además es responsive, por lo cual este componente también lo puedes utilizar para tus proyectos, los cuales funcionen en dispositivos móviles. Como puedes ver, también esta interfaz está en español. Esto es algo muy interesante y es que la puedes personalizar bastante. Tenemos entonces lo que sería un selector de fecha, también tenemos un selector de hora, como por ejemplo este, que como puedes ver la interfaz cambia y lo que nos permite es seleccionar las diferentes horas y después va a cambiar a que nosotros podamos seleccionar los minutos. También podemos seleccionar si es AM o PM y la verdad es que está bastante genial. Y bueno, por último tenemos una combinación que sería un componente para establecer tanto fecha y hora. Así que si doy un clic, como puedes ver tenemos el calendario, pero también aquí en la parte de arriba si doy un clic voy a tener lo que sería mi reloj para poder seleccionar una hora. Entonces el día de hoy te voy a estar enseñando cómo puedes implementar estos date pickers, así es como se le conoce dentro de tus proyectos de React, de una forma muy sencilla y muy rápida. Así que bueno, pues sin más que decir, comencemos con el video. Así que bien, para este video va a ser importante que tengas conocimientos de React. Si no los tienes, yo tengo un curso donde puedes aprender desde cero hasta un nivel avanzado. De otra forma, bueno, va a haber muchas cosas donde a lo mejor no vas a entender de qué estoy hablando. Y bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar. Entonces, estos componentes que vamos a estar utilizando son parte de Material UI. Material UI vendría siendo un framework de React que nosotros podemos utilizar y que nos va a dar un montón de opciones y componentes para nuestros proyectos. Pero bueno, pues muchas veces no vamos a querer utilizar todo un framework. Entonces para esto es que nosotros tenemos Material UI Pickers, que son solamente estos selectores de fecha y hora, que son los que te acabo de mostrar y que podemos utilizar de forma independiente en cualquier proyecto de React. Entonces vamos a ver cómo se utilizan. Aquí tienes la página, la cual te dejo en la descripción. Puedes darle aquí donde dice Get Started y aquí vas a tener unos pasos de instalación que deberían ser sencillos, pero hay algunas cosas que suelen ser confusas. Así que bueno, en este video te voy a explicar para que sea fácil de entender. Entonces también tengo lo que sería este proyecto, que es donde voy a estar implementando los selectores. Tienes el código en la descripción del video, simplemente entras al repositorio, te vas a código base y aquí en la carpeta de source tienes el código de los 3 archivos que yo voy a estar utilizando. Así que bueno, vamos a comenzar. Aquí tengo mi editor de código. Como puedes ver, ya tengo abierto mi archivo de index.js, que es el archivo que tenemos de entrada para nuestra aplicación. Después tengo también, como puedes ver, el archivo de app, que sería el componente de mi aplicación. Y en este componente solamente tengo un contenedor, tengo lo que sería un div al cual le puse la clase de grupo y dentro solamente tengo un h1. Como puedes ver, es código muy sencillo. Y también en mi código CSS, bueno, pues es código muy sencillo que no me voy a detener a explicar porque bueno, si no el video se haría muy largo. Así que bueno, lo voy a dejar simplemente para que lo puedas descargar. Entonces, primero que nada vamos a abrir nuestra consola y aquí de momento voy a parar lo que sería la ejecución de mi proyecto. Esto lo hacemos con control C y esto es porque queremos instalar tres cosas. Entonces queremos instalar lo que sería Material UI Pickers, que aquí tienes la línea de código o también en la documentación, así que simplemente puedes copiar esta línea, te vas a ir a tu consola, la vas a pegar, el comando es npmi y @material UI pickers, entonces voy a dar un enter y esto nos va a descargar lo que son los pickers. Aquí ya terminó y es posible que te aparezca este mensaje donde te dice que tiene 7 vulnerabilidades. Bueno, simplemente tienes que ejecutar el comando de npm audit fix y esto te va a corregir estos pequeños errores y bueno, simplemente lo ejecutas y ya está.
Y bueno, ahí está, una vez que ya terminó, ya acabamos de instalarlo primero. Lo que acabamos de hacer es instalar el componente de los selectores. Pero para que estos selectores puedan funcionar, nosotros tenemos que indicarle con qué librería de fechas queremos trabajar. Porque bueno, seguramente ya sabrás que trabajar con fechas puede ser un poco incómodo y para esto hay muchas librerías que muchos proyectos utilizan. Entonces, aquí en la instalación nos dice que tenemos que instalar la librería para trabajar con fechas que nosotros queramos. Esta librería es muy importante y si no lo instalamos no va a funcionar. Entonces tienes para utilizar DateFNS, que es una librería muy famosa. Tenemos Moment, que es otra librería aún más famosa, pero que bueno, ya no tiene tanto soporte. Por eso es que esta debería ser tu primera opción. Y luego tienes otras opciones como Luxon, Day.js y bueno, estas son las opciones que te recomiendan. Entonces lo que voy a hacer es que yo voy a instalar esta de DateFNS. Aquí algo muy importante y es que tienes que instalar específicamente esta versión que vendría siendo la versión 1 en adelante, pero que no pase a la versión 2. Entonces esto es importante porque, por ejemplo, aquí en lo que sería la documentación te dice que instales lo que sería la última versión, pero si instalas la última versión no te va a funcionar. Tiene que ser específicamente la versión 1 punto y algo. Entonces muy importante y cuidado con eso. Así que bueno, este comando lo voy a copiar. Vamos a ir otra vez a consola. Lo voy a pegar y voy a dar simplemente un enter. Y esto me va a instalar esta librería de DateFNS para poder trabajar con fechas. Y bueno, otra vez me aparece el comando, tengo que ejecutar npm audit fix simplemente para evitar que tenga vulnerabilidades los paquetes que yo bajé. Y bueno, con esto ya estaríamos, pero en la documentación no nos lo indica, pero para poder trabajar con lo que serían estos pickers necesitamos el core de Material UI. Aquí en la documentación no te lo menciona, por eso es que estoy haciendo este video, pero en lo que sería el paquete de npm aquí te ponen esta nota y te dice que tienes que instalar Material UI Core, que sería el core de todo Material. Así que bueno, vamos a instalarlo. Para ello ejecutamos npm y ponemos arrobal, o más bien vamos a copiar para no tener que escribirlo a mano. npmi Material UI diagonal core. Voy a dar un enter y otra vez tenemos que esperar a que descargue. Una vez más me aparece que tengo vulnerabilidades. Bueno, pues ejecutamos npm audit fix para arreglarlas. Y listo, esto es todo lo que tenemos que instalar. Son 3 paquetes que bueno, aquí los tienes, vendría siendo date, que es DateFNS, Material UI Core y lo que serían los pickers. Son estos 3. Entonces ahora sí voy a ejecutar npm run start para ejecutar mi proyecto en el navegador y poder continuar. Perfecto, bueno pues aquí tengo ya mi proyecto y ahora sí vamos a empezar a escribir código. Entonces la consola de momento la voy a minimizar, este archivo de package.json ya lo voy a cerrar y de momento la barra lateral la voy a quitar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que ir a nuestro código y tenemos que importar un componente que se llama MUUI, que sería M de Material, UI de UI, y le vamos a poner pickers y le vamos a poner utils provider. Es un nombre un poco extraño, pero bueno, tienes que escribirlo bien porque así es como se llama el componente. Y este componente lo vamos a importar de @Material UI Pickers, de esta forma. Este componente, como puedes ver, lo estoy importando dentro de mi archivo de index. Y esto es importante porque tenemos que encerrar todo lo que sería nuestra aplicación dentro de este componente. Así que simplemente aquí voy a agregar lo que sería mi etiqueta de apertura. Aquí vamos a agregar la de cierre y tu código te va a quedar de esta forma. De momento, si voy a mi página y actualizo, como puedes ver tengo un error y es que me dice que utils no es un constructor. Esto es porque ahora tengo que ir a lo que sería mi paquete o mi componente y le tenemos que poner la propiedad de utils. Y aquí le tenemos que poner lo que sería el componente o la librería que queremos trabajar para las fechas. Entonces tenemos que importarla también. Así que aquí vamos a hacer un import y vamos a decirle simplemente quiero importar DateFNS utils. Se escribe de esta forma y le vamos a decir que queremos importarlo de, en este caso, @date-io diagonal DateFNS. Esta sería la dirección. Entonces este paquete nosotros se lo vamos a pasar aquí dentro de utils para que lo que sería nuestro componente sepa que tiene que trabajar con esta librería de fechas.
Ahora sí, si guardo, voy a mi página y actualizo, como puedes ver ya no me está marcando ningún error y aquí en consola también dice que compiló exitosamente. Así que bueno, de momento ya tenemos esta parte que es esencial. Entonces es importante que encierres tu aplicación dentro de este componente y una vez que ya haces eso, dentro de todos tus componentes, como por ejemplo dentro de la aplicación, ya puedes importar los propios pickers que vamos a utilizar. Así que vamos a ver cómo se hace. Aquí tenía lo que era el hola mundo, de momento lo voy a quitar y queremos agregar uno. Por ejemplo, quiero agregar uno de fecha, entonces aquí voy a agregar un label simplemente para identificar que quiero agregar la fecha. Y de esta forma si guardo y actualizo me aparece aquí fecha. Bueno, pues para agregar este input tenemos que importarlo. Entonces queremos importar el componente que simplemente se llama datePicker de esta forma. Y lo vamos a importar de @materialUIPickers, así de simple. Entonces ya tenemos el componente y ahora aquí simplemente lo podemos llamar de esta forma. Ahora si guardo y voy a mi página y actualizo, como puedes ver ya tenemos un input y en este input si yo le doy un clic ya tenemos lo que sería nuestra interfaz. Como puedes ver es muy sencillo, ya tenemos el componente agregado y yo aquí puedo seleccionar una fecha, por ejemplo el 1 de junio, voy a dar en OK y ahora como puedes ver me marca un error. Y esto es porque, bueno, claro, ya tenemos el componente, pero tenemos dos errores. El primero es que está en inglés. Bueno, ahorita te voy a enseñar cómo se traduce. Y el segundo es que nosotros no estamos guardando el valor en ningún lado. Entonces, este componente me pide que yo le pase una función que me va a permitir cambiar el estado. Entonces lo que tengo que hacer es que a mi componente de aplicación le tengo que agregar estado. Así que aquí vamos a importar useState y vamos a crear un nuevo estado. Así que voy a agregar un estado que se llame, por ejemplo, fecha seleccionada y voy a agregar lo que sería su función para modificar esa fecha. Entonces le voy a poner cambiar fecha seleccionada. Así es como se va a llamar la función. Le vamos a decir que sea igual a useState y por defecto el estado, ¿qué es lo que queremos que sea? Bueno, pues le tenemos que poner una fecha. Entonces por defecto lo que voy a hacer es que le voy a poner new date. Esto lo que va a hacer es que me va a generar un nuevo objeto de fecha con la fecha actual. Entonces ahora mismo si guardo todavía no va a funcionar, pero en nuestro componente de datePicker ahora le tenemos que poner el valor que era este y le tenemos que pasar la función para que pueda modificar la fecha. Entonces para ello podemos utilizar la propiedad de value y le vamos a poner fecha seleccionada. Así que si guardo, si voy a mi página y actualizo, como puedes ver me aparece junio 25, que es el día que estoy grabando el tutorial. Y de momento si doy un clic, como puedes ver todavía me va a marcar un error cuando presiono OK y me dice que onChange no es una función y eso es porque ahora aquí tengo que ponerle la función onChange. Esta es la función que se va a ejecutar cuando el estado de mi datePicker cambie. Entonces la función que vamos a utilizar es esta, cambiar fecha seleccionada. Así que simplemente la voy a importar aquí dentro y ya está, es lo único que tienes que hacer. Entonces si voy a mi página y actualizo, tengo lo que sería la fecha, voy a darle un clic, voy a seleccionar por ejemplo el primero, voy a darle en OK y como puedes ver funciona. Para demostrarte que funciona, aquí dentro de lo que sería mi aplicación, simplemente voy a poner un console log con la fecha seleccionada, que aquí por cierto me faltó una C, entonces lo voy a arreglar, ahí está, para que me quede de esta forma. Y entonces lo que va a suceder es que me va a mostrar en consola la fecha. Entonces voy a abrir mi consola. Y como puedes ver me aparece la fecha en este caso del 25 de junio. Este es un objeto de JavaScript, muy importante que identifiques que la fecha que te guarda no es lo que te pone aquí, sino que te pone un objeto de JavaScript para que después tú lo puedas modificar y puedas hacer lo que quieras con él. Entonces voy a seleccionar por ejemplo el 1 de junio, voy a darle en OK y aquí como puedes ver ya me seleccionó 1 de junio. Así que esto funciona perfectamente. Entonces esta fecha es la que tú luego ya puedes transformar, la puedes parsear o puedes hacer lo que quieras. Entonces de momento, bueno, la voy a comentar, solamente era el ejemplo para que veas que aquí es donde queda guardada. Entonces, bueno, vamos a continuar porque de momento ya tenemos nuestro input de fecha.
Pero ¿qué pasa si quiero agregar el input de la hora? Bueno, pues podemos hacer lo mismo. De hecho, este grupo lo voy a duplicar y aquí en vez de ponerle fecha, vamos a cambiarle por hora y aquí vamos a utilizar los mismos valores. En este caso, quiero que tanto este componente como este y este otro, los tres van a compartir la misma fecha y hora. Pero si tú quieres que cada uno tenga una fecha y hora independientes, pues tendrías que tener un estado y una función para cambiar el estado para este componente, luego otro estado y otra función para este y otro estado y otra función para este. Pero bueno, de momento quiero que los tres tengan la misma fecha, así que voy a reutilizar lo que serían estos valores. Pero la diferencia es que en vez de utilizar DatePicker vamos a importar otro componente. Así que voy a ir aquí arriba y ahora vamos a importar TimePicker de esta forma. Entonces aquí le voy a cambiar el componente por TimePicker y ahora cuando voy a mi página y actualizo, como puedes ver, tengo la hora y tengo lo que sería mi selector. Perfecto. Y bueno, así como tenemos tanto el de fecha y hora, tenemos uno que combina ambos. Entonces este también lo tenemos que importar y este es el de DateTimePicker. Así que DateTimePicker, aquí lo tengo. Este grupo lo voy a duplicar para tenerlo aquí y aquí le voy a ponerle fecha y hora de esta forma. Y entonces ya por último, aquí simplemente vamos a llamar nuestro DateTimePicker. Tenemos lo que sería su estado y tenemos su función para cambiar el estado. Entonces si guardo y actualizo, aquí tendríamos lo que es nuestro componente donde podemos seleccionar cualquier fecha que queramos con la hora que nosotros necesitemos y también podemos seleccionar el año. Y bueno, casi se me olvida, pero me faltó traducir esto al español. Entonces para esto lo único que tienes que hacer es ir a tu archivo de index.js y simplemente tienes que importar aquí lo que sería el paquete de ES locale, que bueno, tú le puedes poner lo que quieras, pero bueno, yo así es como lo identifico mejor. Y tienes que importar de datefns el paquete de locale, el de ES. Y simplemente este paquete que acabamos de bajar lo vas a pasar aquí. Entonces le pones locale y le pones el paquete. Y entonces si guardo y actualizo, como puedes ver, las fechas ya las tenemos en español y toda la interfaz también. Y bueno, ahí está, ahí lo tenemos. Así es como puedes utilizar estos selectores de fecha y hora en tus proyectos. Como puedes ver, es muy sencillo y muy rápido de hacer. Yo te lo recomiendo para tus proyectos. Y bueno, pues eso ha sido todo por este video. Si te gustó, dale manita arriba, suscríbete para más tutoriales y bueno, nos vemos en la siguiente.